Bueno, adelante entonces Mariano Vilar con nuestro segundo encuentro sobre Lorenzo Bala y sobre el placer y el verdadero bien. Bueno, buenos días a todos y todas. Como saben, estamos acá hablando sobre el placer y el verdadero bien de Lorenzo Bala, este libro del siglo XV que acaba de publicar la editorial Winograd y que yo traduje y comenté. Ya tuvimos un primer encuentro el miércoles pasado, que está disponible en YouTube, y la idea es hoy ya meternos sí con el contenido del texto, ¿no? Ya que en el primer encuentro lo que hicimos fue eh, hablar del contexto, un poquito de la vida de Lorenzo Vara brevemente y algunos de los, digamos, debates que iban a aparecer en el libro y que tienen que ver con los estudios humanitatis renacentistas. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Primero, un poco sobre la historia textual, digamos, sobre las distintas versiones del placer y el verdadero bien. Luego, un poco de la estructura, que está dividida en tres libros, como ahora vamos a ver y comentar en detalle. Y después nos vamos a detener con bastante detalle en el proemio, que tiene una serie de declaraciones del autor, de Lorenzo Bala, sobre cuál es el propósito del libro. Y si bien, como veremos, siempre hay que sospechar un poco de los autores que declaran muy abiertamente sus intenciones, hay un montón de claves ahí para leer la totalidad de la obra que son fundamentales. Y por último, vamos a hablar de los dos debates que atraviesan el primer libro y en rigor también el segundo, aunque en el próximo y último encuentro hablaremos del segundo y tercer libro, que son el debate sobre la relación entre naturaleza y virtud y el debate fundamental, el que va a articular todo el contenido del texto, que es el debate sobre el supremo bien o el sumo bien o el verdadero bien, del que ya habíamos hablado un poquito la vez pasada. Como la vez pasada, o sea, voy a dejar al final, voy a preguntar si hay, voy a hacer con espacio para preguntas, pero si durante la exposición quieren levantar la mano o incluso interrumpirme, lo hacen, más aún si estoy presuponiendo algo, hablando muy rápido o cualquier cosa por el estilo, no hay ningún problema. Eh, También, por supuesto, pueden usar las manitos de Zoom o el chat y lo vamos gestionando. Bien, como dije la vez pasada, sé también que acá hay personas con más y con menos formación en el área, así que de repente tratamos de encontrar un punto medio, pero no por eso dejen de hacer preguntas, ya sea generales o específicas. Bien. De ahora en más van a ver que aparece esta inicial SPVB, un poco difícil de pronunciar también, pero bueno, sobre el placer y el verdadero bien es un título extenso, así que cuando lo vean en el texto sepan que estamos hablando de este libro. Yo a veces también, un poco por costumbre, probablemente lo nombre con la denominación latina más habitual, que es de Vero Bono, ahora veremos por qué, así que sepan que siempre estamos hablando de este mismo libro, bien, siempre estamos hablando de esto. La primera versión, como dije la vez pasada, fue terminada en 1431, o sea, Bala era un jovencito de 25 años. Es casi su primera obra, digo casi porque hay una primera epístola relativamente extensa en donde él defiende la supremacía de Quintiliano por sobre Cicerón, ¿no? Una eh, polémica de la época en la que Bala era uno de los pocos, sino el único que sostenía que Quintiliano era superior a Cicerón. Pero bueno, fuera de ese texto, no muy extenso y que tampoco tuvo mucha circulación, el de Vero Bono sería hoy. Sobre el placer y el verdadero bien es la primera obra importante de Bala. Tiene dos grandes versiones. La primera es de 1431 y lo que trataba de hacer Bala ahí era conectarse con el círculo, digamos, de avanzada del humanismo, que era el círculo florentino, principalmente dominado por Leonardo Bruni, eh, que ya mencioné la vez pasada, y en donde también me aparece otra figura muy relevante para el círculo humanista de la época, que es Niccolo Niccoli, o Nicolaus, si está en latín, un personaje sobre el que podríamos hablar y que también es muy interesante para los estudiosos del Renacimiento, porque es un hombre que no escribió casi nada, pero que estuvo siempre rodeado de humanistas muy relevantes, entre ellos Poggio Bracciolini, Leonardo Bruni, Battista Alberti y otros varios más. Bruni fue un caso de humanista cívico, como se lo suele decir, o sea, un humanista que fue fundamental en el estudio y la recuperación del griego y de los estudios humanitatis en general, pero que además tuvo funciones políticas, fue canciller de Florencia y fue un ciudadano muy destacado. Bien, entonces en esta primera versión los protagonistas son Bruni, Beccadelli y Niccolo Nicoli. Antonio Beccadelli no es florentino, es palermitano, por eso también se lo llama el Panormita. También algo dije de este personaje la vez pasada, y en la primera versión del texto es el que va a defender el ideal del placer. Bien, la segunda versión es de 1433 y es en realidad la que de alguna forma toma, es donde el texto toma su formato definitivo, porque ahí modifica el título para empezar, ¿no? La primera versión se llama De Voluptate, sobre el placer, mientras que en la versión de 1433 aparece por primera vez el título De Vero Bono, sobre el verdadero bien,
y cambia los personajes. O sea, dejan de ser estos personajes florentinos y pasan a ser humanistas o especialistas en los estudios humanitatis del norte de Italia, en Lombardía. Bien, y ahí aparecen personajes mucho menos conocidos para nosotros, como Caton Sacco, Mafio Bello, quizás el más conocido, un poeta bastante importante en su época, y Antonio Darro, un franciscano. Personajes que en su momento tenían una relevancia en el ambiente intelectual de Pavia y la región, pero que no han dejado una obra que nosotros hoy tengamos mucha chance de consultar, quizás con la excepción de Mafio Bello. Un detalle curioso, ¿no? Cuando uno se aproxima al texto por primera vez, es que Bala cambia los nombres de los personajes siendo mínimas cambios en el contenido. O sea, esto resulta un poco raro para nosotros, ¿no? Yo imagino que si yo fuera a escribir un diálogo filosófico sobre discusiones que tengo con mis amigos, y si luego decidiera cambiar, hacer una segunda versión de ese diálogo con otros amigos, cambiaría el contenido del diálogo. Pero Bala considera que los personajes que aparecen en el texto no son tan relevantes en sí mismos, porque todos, como pasa en otros diálogos renacentistas, adquieren más bien una especie de máscara. Bien, o sea, los personajes del diálogo no son representaciones verídicas o fieles de personajes históricos, sino que más bien son como personajes que estos personajes adoptarían en el juego del diálogo. Un poco, como también dije la vez pasada, ahí hay una línea de conexión entre el género dialógico y lo que va a ser el teatro renacentista. Bien. Así que bueno, decía, la segunda versión de 1433 se titula De Vero Bono. Bala sigue siendo un jovencito, pero bueno, un poquitín menos jovencito. Y luego, lo cierto es que Bala sigue revisando el texto en los años siguientes de su vida, ya instalado en Nápoles, al sur de Italia, y ahí mantiene los mismos personajes, o sea, mantiene a Caton Sacco, Mafio Bello, Antonio Darro, y también hay otros personajes en el texto, incluyendo el mismo Lorenzo Bala, bien que está en el diálogo, aunque tiene muy pocas intervenciones. Y la diferencia también es que, bueno, va amplificando un poco el libro tercero, del que luego hablaremos, y el título oscila entre De Vero Bono y De Vero Falsoque Bono, que es básicamente sobre el verdadero y el falso bien. Perdón. Ahí va, disculpen. Pero, como digo, el contenido del libro central se mantiene bastante homogéneo desde 1433 en adelante. Algunas ediciones, por ejemplo la edición francesa moderna, sobre el placer, toman la decisión editorial de denominar el texto con el título de la primera versión, o sea, de Voluptate, sobre el placer, e incluso mantener los nombres de los personajes de la primera versión con el texto de la nueva versión. Una decisión para mí bastante extraña, pero que tiene que ver un poco con que esa primera versión, por un lado, tiene un título más gitero sobre el placer. Y por otro lado, incorpora estos personajes que son más conocidos para, digamos, para la persona interesada en el Renacimiento. De repente, leer un texto donde debaten Leonardo Bruni y Beccadelli es un poco más amistoso que leer uno en que debate Caton Sacco y Antonio Darro, que como digo, nos han dejado muy poca obra. Bien, y respecto de las ediciones impresas, brevemente, ¿no? No voy a hacer la historia de la impresión del libro. Recordemos que Bala muere, Bala no llega a ver su obra publicada, o sea, su obra impresa. Bien, cuando estamos hablando de estas versiones, recordemos que son manuscritos, que Bala copia o hace copiar y envía a sus amigos en versión manuscrita. También por esto es difícil, como saben muy bien los medievalistas, fijar la versión definitiva del texto, porque no es que está la primera edición autorizada. Simplemente son ediciones manuscritas que van haciendo los autores y haciendo circular entre sus amigos. Por ejemplo, tenemos registro de que Leonardo Bruni recibe una copia de la primera versión de 1431 y le responde una breve carta a Lorenzo Bala, dando una opinión bastante tibia sobre el texto. Pero bueno, una edición que sí quería destacar y que tiene bastante importancia en la transmisión del texto es la de 1512. Tiene una imagen, la edición hay también una imagen de esta versión. Que tiene una portada que ha sido señalada varias veces porque, si bien no voy a traducir todo este párrafo, para aquellos que sepan latín es bastante transparente, sí aparece, fíjense, en la descripción del libro tercero, intertio, ahí abajo, ¿no? Que está hablando del tercer libro, dice Quisolus lectione Christiani hominis dignus, está diciendo acá que solo el verdadero cristiano debería quedarse solamente con el libro tercero de la obra. Ahora vamos a ver por qué. Y donde aparece Nicolaus, que sería Niccolo Nicoli, ¿no? De falso veroque bono disputa. O sea, acá aparece de nuevo este título de falso vero bono. Y bueno, Cristiana fide comendat, o sea, elogia la fe cristiana, etc. Y la voluptatem celestem, o sea, el placer celestial. Mientras que los primeros dos libros que aparecen brevemente resumidos en este, ¿cómo se llama?
esta tapa del libro, tienen otros elementos mucho menos cristianos. Pero también quería destacar el título de esta edición, que es De voluptate ac vero bono. Bien, o sea, fíjense que ahí se lee De voluptate ac vero bono y después empieza Laurenti Vale, o sea, el autor, que es el título que yo también elegí para la edición, ¿no? No fui el único, la edición alemana también toma este título, si bien muchas otras ediciones eligen llamarlo o sobre el placer, ¿no? Por ejemplo, la edición bilingüe en inglés se llama On Pleasure, y la francesa, como dije, ¿no? Sur le plaisir, si no me acuerdo mal, mientras que otras toman el título latino de Vero Bono, sobre el verdadero bien, que muchas veces, digo, para aquellos y aquellas que en algún momento se topen con bibliografía sobre este texto por sus intereses particulares, muchas veces aparece mencionado así en la bibliografía especializada, es como que el título que más figura en este tipo de estudios es de Vero Bono. Siempre, esto pasa, vale decir, con otros textos de Bala. De hecho, es cómico en algún punto. La edición de Acal, de la denuncia contra la falsa donación de Constantino, no recuerdo el autor, pero mejor, así le perdonamos, cita varias obras de Bala como si fueran obras diferentes, cuando en realidad son distintas versiones del mismo libro, ¿no? Todas las obras de Bala, o la mayoría, tienen varios títulos. Como que no se decidía con los títulos. A mí me pasa lo mismo igual, o sea, me cuesta mucho titular las cosas. Y Bala se ve que cada versión nueva le cambiaba el título. Pero bueno, mantener el título de Veloptate ac vero bono de alguna forma refleja el contenido central del texto, que no deja de ser el placer, y también el debate más filosófico, que es sobre el verdadero bien. ¿Está bien? Así que bueno, esta primera edición tiene estas características. Esta primera edición, no, perdón, esta edición de 1512. La primera edición, la Editio Princeps, es de 1483, bastante temprana. Y se supone que Erasmo de Rotterdam habría tenido esta edición disponible, ¿no? Quizás el encuentro que viene, el último, tengamos tiempo de hablar, aunque sea unos minutos, de la recepción del de Vero Bono. Vamos entonces a, digamos, cómo está armado el libro. Tiene un proemio con el que se abre, ¿bien? Donde declara la intención del texto y justifica algunas de sus decisiones. Esto es lo que vamos a ver con más detalle hoy. Un libro primero, que es donde se introduce el diálogo propiamente dicho, que empieza con un encuentro de amigos en los Studi Humanitatis, y en donde se decide, digamos, jugar, entre comillas, al diálogo. Catón Sacco, en la versión de 1433, propone como primer tema básicamente si el mundo conspira en nuestra contra, si estamos condenados al sufrimiento por una naturaleza cruel. Luego, Mafio Bello, en este mismo libro primero, se ríe de sus observaciones, las refuta, y propone otro debate que va a tener que ver con el primero, pero que en algún punto se independiza, que es... Oh, un segundo, un segundo, esto tengo que, para que no sigan tocando, ¿no? Hola. Ahí va. Pequeñas cosas de cómo, digamos. Bien, decía, en este libro primero, Mafeo Bello refuta a Catón y plantea el verdadero tema del debate, que es la contraposición entre el placer y la virtud, el placer y la rectitud. Bien, de esto igual voy a hablar más hoy. Luego un segundo libro, en donde se explaya Mafeo, todo el segundo libro lo ocupa Mafeo Bello. ¿Bien? Esto es importante también decirlo. Si bien el de Vero Bono, sobre el placer y el verdadero bien, es un diálogo escrito, si prefieren, digamos, para aquellos que lo conozcan, más cercano al banquete de Platón, sentido de que no es un intercambio permanente de ideas, sino más bien una serie de parlamentos, ¿no? Donde el personaje habla y habla y habla y habla por decenas de páginas, y luego habla otro personaje, no están intercambiando permanentemente opiniones. Es un tipo de diálogo que también utiliza mucho Cicerón, ¿bien? Por oposición a otros diálogos donde todo el tiempo hay un ida y vuelta. Bien, el libro segundo es todo escrito, o sea, todo el libro segundo son las palabras de Mafio Bello, que hace una serie de exposiciones y detalla cuestiones relativas a la falsedad del concepto estoico de la virtud o de la rectitud moral, y que termina cuando, digamos, después de esta serie de discusiones, Mafeo invita a los amigos a cenar a su casa. Bien, de alguna forma termina una especie de banquete epicúreo. Y por último, el libro tercero, luego de que todos los amigos cenan, Antonio Darro, el franciscano, es convocado a emitir un juicio sobre los discursos de Catón y Mafeo. Bien, es colocado en la posición de juez. Porque de alguna forma todo el diálogo tiene una estructura forense, en el que se va a presentar el caso, digamos, la defensa del placer contra la virtud, y en ese sentido, esta figura de Antonio tendrá el rol de juzgar cuál de las causas ganó, si
rectitud moral o del placer, si la de los estoicos o la de los epicúreos. Antonio dirá que los epicúreos, o mejor dicho, Mafio Bello, estuvieron más cerca de la verdad, y esta es una de las grandes, si no la más grande apuesta filosófica del libro, la idea de que el epicureísmo puede no ser puramente cierto, pero está más cerca de la verdad que el estoicismo. Pues hablaremos por qué. Y luego también Antonio se explaya sobre un montón de argumentos que siguen refutando al pobre Catón, que en realidad Catón habló unas pocas páginas del libro, ¿no? O sea, eso es llamativo. En el libro primero la exposición de Catón no tiene más de 20 páginas, y luego parece que hay 200 páginas de pegarle a Catón. Y bueno, finalmente, luego de esto, Antonio declara la necesidad de abandonar estas, digamos, máscaras paganas con las que venían discutiendo, porque todo el diálogo hasta ahora venía sucediendo como si estuviera transcurriendo en la época de Cicerón. Digamos, se citan autores antiguos y no se habla de Cristo, ni de la Biblia, ni de nada más. Y luego Antonio ahí dice, bueno, somos todos cristianos acá, hablemos como cristianos, y como cristianos tenemos que reconocer la supremacía del placer, siempre y cuando hablemos del placer celestial, no del placer terrenal no, que no tiene esa misma función. También hablaremos la vez que viene de esta división de la duplex voluptas, ¿no? De los dos placeres. Finalmente, para, digamos, apuntalar esta idea, Antonio hace una descripción del placer celestial a partir del ascenso del alma, o sea, cuando muere una persona fiel, pía, etcétera, beata, digamos, asciende al cielo, se encuentra con Cristo, y en todo este ascenso es descrito en varias páginas, una especie de panegírico, dice el mismo Bala, que termina con el encuentro del alma con Cristo. Finalmente, luego de esto, los amigos quedan extasiados por esta descripción, ya se hizo de noche, y cada uno retorna a su casa. Bien, y ahí termina el diálogo. Esta es la estructura general, entonces, sobre el placer y el verdadero bien. Bien, no sé si hasta acá venimos bien o si me apuré un poco, pero bueno, ahora ya me voy a poner un poco más con el proverbio. Bien, si a alguno le quedó alguna pregunta, vamos a volver igual sobre muchas de estas cosas porque efectivamente estoy resumiendo el libro sobre el que vamos a hablar. Así que no se asusten, pero bueno, si hay alguna pregunta lo escucho, y si no, sigo yo metiéndome ya con el proverbio. Bueno, esto es lo que están viendo acá, es el inicio del texto, o sea, las primeras palabras del texto. Dice, esta la leo entera, después vamos viendo cuánto leo y cuánto comento. Cuando me decidí a hablar sobre los verdaderos y falsos bienes, el tema desarrollado en estos 3 libros, me pareció que lo mejor era una división con el objetivo de que consideremos que solo existen 2 bienes, uno en esta vida y otro en la próxima. Es necesario que disertemos acerca de los dos, pero de forma que parezca que esto fue realizado como una transición entre un primer y un segundo nivel. Todo nuestro discurso tiende al segundo bien, ya que, como nos llega de la tradición antigua, son 2 las cosas que buscamos, la virtud y la religión. No es el objetivo hablar acerca de la religión, tema que fue abundantemente tratado por Lactancio y Agustín. El primero de ellos parece haber refutado las religiones falsas, mientras que el otro confirmado la verdadera de la forma más brillante. ¿Bien? Ahí tenemos una serie de definiciones clave. Primero, esta división entre el vero falso bono. Bien, también un poco la cuestión del título aparece en esta primera línea, entre el verdadero bien y el falso bien. Eh, Luego, una progresión. Bien, esto lo vamos a comentar después. Esta idea de que el texto va de lo más falso, que es la versión estoica de la virtud, que es la que representa Catón, a luego la versión epicúrea y finalmente la versión cristiana, y eso es un ascenso, ¿bien? De lo más cerrado a lo más verdadero. Eh, Ahora, al mismo tiempo, el texto plantea en su introducción, digamos, 2 grandes atributos que son virtud y religión. Y acá aparecen estas 2 figuras que van a ser muy importantes en todo el texto, pero quizás más que nada en el proemio, que son Lactancio y Agustín. Bien, Agustín, San Agustín, Agustín de Hipona. Quizás Lactancio, que es un personaje un poco menos conocido, merece una mínima descripción, no voy a hacer lo mismo con Agustín, autor del siglo III después de Cristo, con sobre todo 3 grandes obras, que son el de Opificio Dei, el de Ira Dei y las instituciones divinae, las instituciones divinas, texto fácilmente conseguible, traducido al español. Un texto extenso donde básicamente lo que hace Lactancio es refutar las filosofías paganas. Bien, es el centro de su texto. Su texto que además era muy destacado en el Renacimiento, sobre todo en la primera época, por su oratoria. Bien, Lactancio era llamado, como figura ahí, el Cicerón cristiano, porque se consideraba que tenía una capacidad oratoria superior a la de muchos padres de la Iglesia.
Si bien al mismo tiempo sabemos por testimonios de Jerónimo, de San Jerónimo, que Lactancio no era considerado en su época y en los años inmediatamente posteriores un gran especialista en cristianismo. Bien, su fuerza parece haber sido más bien la refutación de otras filosofías que un conocimiento tan acabado del dogma cristiano. Respecto de Agustín, vale decir mínimamente que también su figura era continuamente destacada por los humanistas. Por supuesto, Agustín era muy conocido en la Edad Media también, desde ya, ¿no? Pero Agustín aparece ya en Petrarca como un referente de la teología a la que hay que volver, por oposición a la teología escolástica, que representaría, como dijimos la vez pasada, una decadencia profunda de los estudios humanísticos y de la religión cristiana también. Bien, para los humanistas, el escolasticismo era peligroso no solo en términos disciplinares, sino también doctrinales, aunque depende, cada figura le pondrá más peso a una cosa u otra. Entonces, retomando lo que propone Cabala como inicio a su texto, es que él va a inspirarse en estas dos figuras, en Lactancio y Agustín, con el objetivo de refutar la falsedad de la ética pagana, no tanto de la religión, porque el texto de hecho no se ocupa demasiado de la religión pagana, sino básicamente de la exaltación, a juicio de Bala, excesiva de la visión de la virtud, bien, propia de los paganos y en particular de los estoicos, como bien veremos a continuación. Esto es lo que aparece justamente en este otro extracto del Proemio. Dice Bala: muchos filósofos son mencionados, por quienes investigan los autores antiguos, de los que mucho han dicho otros filósofos y escritores, y señalan que prácticamente nada hubiera podido agregarse a la integridad de su vida. Bien, esto así queda un poco raro, fuera de contexto. Lo que está diciendo acá Bala es, se habla mucho de estos grandes autores cristianos, paganos, de Cicerón, Séneca, como incluso mencionar Aristóteles, Platón, como figuras de una virtud excelente a la que nada podría haberse agregado, ¿no? ¿Qué más decir? Imitan a aquellos a los que alaban y al mismo tiempo, lo que no debe hacerse en absoluto, exhortan con mucho esfuerzo a otros a seguir su opinión, por no decir su locura. Pregunto, ¿qué otra cosa es esto sino declarar que Cristo vino a la tierra en vano, si acaso no es declarar que ni siquiera vino? ¿Qué está diciendo Cabala? Está diciendo, si nosotros vamos a considerar que los antiguos alcanzaron un nivel de virtud tan grande que su vida debe ser imitada, ¿qué aporta Cristo entonces? ¿No? Si ya está, ya la virtud aparece como cerrada en estas figuras, completa y perfecta, entonces venir a decir que estas figuras carecen de algo por no haber sido cristianas parece un error. Bueno, no es un error, dice Bala, al contrario. Pensar que alguien puede ser virtuoso sin ser cristiano es el verdadero error. Y acá, en este pasaje y otros más adelante, algunos de los cuales no voy a citar, hay como una especie de preluteranismo sutil en Bala, en esta cuestión de, ojo con exaltar la virtud, porque la cuestión acá es la fe, ¿no? Un tema que, por supuesto, está en San Agustín también, y que Bala probablemente toma principalmente de Agustín, aunque podemos debatirlo, pero que tiene que ver con esta cuestión. Bien, que por supuesto también aquellos, hablamos de Dante la vez pasada, recordarán el infierno de Dante, donde los paganos están en el limbo, ¿no? Aristóteles, etcétera, no están en el cielo, el paraíso, pero de todas formas lo que preocupa a Bala, o lo que declara el joven Bala como un tema de preocupación, es que esta exaltación del saber antiguo termine convirtiendo la moral antigua en una moral secular, laica. Y fíjense cómo termina, me salta una parte, dice, yo en su contra, o sea, en contra de aquellos que exaltan la moral antigua, sostengo llanamente con los argumentos de aquellos mismos filósofos, y no con los de los nuestros, que los paganos no hicieron nada con virtud ni nada correctamente. Esto es una declaración fuerte, que quizás a nosotros puede que no nos llame tanto la atención, pero para un humanista del siglo XV es muy fuerte, ¿no? Es decir, todo esto que dijeron sobre la moral, sobre la virtud, sobre todo esto de Séneca, todo esto de las cartas a Lucilio, toda la masa de declaraciones virtuosas o supuestamente virtuosas paganas son falsas, y son totalmente falsas, no son relativamente falsas, son totalmente falsas. Y eso lo va a decir Bala, lo voy a demostrar utilizando las mismas herramientas de los filósofos paganos. O sea, el objetivo del libro, según su proemio, va a tener que ver con demostrar de alguna manera cómo los estoicos y epicúreos se matan entre sí. Bien, se anulan mutuamente en algún punto. Si bien los epicúreos tienen más razón, en última instancia su ética también falla. Y en ese sentido, utilizar a los epicúreos para destruir a los estoicos es una forma original, va a decir el mismo Bala,
de destruir la ética pagana en general. ¿Y qué nos encuentra en Lactancio? Bien, porque tanto Agustín como Lactancio, otros padres de la Iglesia, ya habían reflexionado sobre la ética estoica y epicúrea específicamente. Pero la tendencia general en Lactancio, por ejemplo, es que era invertir esos roles. O sea, los estoicos están lejos de la verdad, pero los epicúreos, que defienden el placer, están mucho más lejos. ¿Bien? Lactancio va a decir que los epicúreos básicamente sostienen una moral adecuada para una banda de piratas. Después, en algún momento, hay mucho, digamos, no podemos meternos tanto en esto, que sería un poco extenso, hay muchos autores cristianos que han encontrado algún tipo de virtud en el epicureísmo, a veces para oponerlo a Aristipo de Cirene, que sí aparece representado ya básicamente como Satanás, pero que es un hedonista más extremo que Epicuro, ¿no? Aristipo, pero en principio la tendencia que ya venía de hecho de los mismos paganos, ¿no? Esto es lo que encontraban los humanistas en Cicerón. Cicerón, en el De Finibus Bonorum et Malorum, ¿no? Un texto clave para entender a Bala, y que Bala cita en varias ocasiones, plantea también una especie de ascenso, pero el escalón más bajo son los epicúreos. Los epicúreos suelen aparecer como lo primero que se deja de lado. Bien, vamos a reflexionar sobre el verdadero bien. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es decir que el placer no es. Bien. A veces la riqueza puede aparecer primero que el placer, pero en principio suelen aparecer muy rápidamente el placer, la riqueza, los bienes asociados al cuerpo, a la fortuna, ya en la ética pagana suelen aparecer descartados, ¿no? Como, bueno, por acá no es. Después podemos debatir 1000 páginas sobre si la verdadero bien tiene que ver con la vida civil, pública, activa, o con la vida contemplativa, filosófica, teórica. Pero que el placer no es como un acuerdo que rápidamente al que parecen llegar la mayoría de los autores de la tradición filosófica antigua y cristiana temprana, y cristiana medieval ni hablar, ¿no? Y acá aparecen, sí, finalmente los estoicos y los epicúreos, y aparece el objetivo, sí, todo esto es el proemio, aparece el objetivo concreto del texto respecto de estas primeras figuras. Dice, ¿no? Ya que de entre todos los filósofos, los estoicos son los que más insistentemente defienden la rectitud moral, honestas en latín, será suficiente que nosotros nos presentemos como sus adversarios y asumamos la defensa de los epicúreos. Más adelante explicaré por qué lo hice de esta forma. Aunque todos los libros que componen esta obra están dedicados a refutar y derrotar a la nación estoica, el primero, o sea, el primer libro, muestra que el placer es el único bien. El segundo muestra que la rectitud de los filósofos no es un bien de ningún tipo, y el tercero explica en qué consisten el verdadero y el falso bien. Bien, acá tenemos el resumen del libro en las palabras de Bala. El placer, la defensa del placer en el primero, la refutación de la honestas, de la rectitud moral en el segundo, y la explicación del verdadero y falso bien, del vero falso bono, en el tercer libro, donde va a aparecer Antonio Darro defendiendo el cristianismo y la caritas propiamente cristiana como el punto más alto del placer, que es distinto y quizás opuesto al placer epicúreo. Pero bueno, en todo caso quería destacar acá esta cuestión de la defensa del epicureísmo. Pala tiene antecedentes en esta defensa del epicureísmo. Es difícil a veces establecer con con precisión cuánto de esto conocía Bala o no. Pero un antecedente que se cita a veces es la defensio de Cosma Raimondi. O no me podría haber traído un extracto y no lo hice, quizá la próxima. De hecho, yo traduje, esa es una carta breve, que la buscan en Google, le va a salir mi traducción, de defensa del epicureísmo, escrita antes que Bala, pero no mucho antes, por un humanista muy poco conocido y muy poco exitoso, Raimondi, eh, que presenta varios puntos en común con el texto de Bala, aunque también algunas diferencias. La principal de ellas es que Raimondi no habla del cristianismo y deliberadamente en su carta dice, voy a defender esta cuestión desde una ética pagana y no me voy a meter con la teología. Y mientras que Bala integra la teología, integra la visión cristiana del universo en su presentación. Acá sigue desarrollando el elogio epicúreo. Colocamos en un lugar privilegiado a los epicúreos, que fueron dejados de lado y despreciados frente a los custodios de la rectitud, pues probaremos que estos supuestos seguidores de la sabiduría no buscaron la virtud sino la sombra de la virtud, no el honor sino la vanidad, no el deber sino el vicio, no la inteligencia sino la demencia, y que hubieran hecho mejor en dedicarse al placer si es que de hecho no lo hicieron. Bien, esta búsqueda de defensa del epicureísmo tiene también, más allá de la cuestión, digamos, filosófica que podemos especular y sobre la que también hablaremos,
una cuestión muy humanista de alguna forma, la moda, ¿no? O sea, encontrar una vuelta original a las cosas. Sabemos, y lo dijimos la vez pasada, que el humanismo tiene una fuerte actitud hacia la imitación de las fuentes antiguas, a veces muy literal y muy directa, pero al mismo tiempo tenemos muchos testimonios de humanistas que en esa misma imitación buscaban demostrar su originalidad. La recuperación del epicureísmo, la defensa del epicureísmo, es una forma que va a la encuentra, más allá de lo que pudo o no haber pensado de la doctrina epicúrea, de darle una vuelta a su argumento, ¿no? De no repetir lo mismo, de buscar un ángulo diferente para encarar este problema, y en ese sentido va bien dentro de esta recuperación lenta, progresiva pero finalmente sistemática del corpus epicúreo que se produce en el 400, en el siglo XV, y que va incorporando muchas veces una fuerte inclinación hacia la revalorización del epicureísmo. Una revalorización muy relativa, ¿no? Y con un montón de peros. Pero bueno, en esa línea podemos encontrar textos de Marsilio Ficino, un poco después, todavía un poco después de Tomás Moro, bueno, la misma Utopía revaloriza el epicureísmo, Erasmo de Rotterdam y algunos otros autores que tendrán una visión un poco menos crítica respecto del hedonismo antiguo. Bien, un poco más. Por último dentro del proemio, digo después, creo que nos dé tiempo, por supuesto, para hablar del libro primero, aparece la cuestión de la tónica del libro, ¿no? El estilo, el modo en el que va a escribir. Un tema fundamental, porque como dije otras veces, es muy común que en el diálogo como género haya una dimensión lúdica. Podemos, de hecho, mencionar algunos otros ejemplos de textos humanistas en los que, dentro de este género dialógico, en la medida que permite, o de hecho facilita, la contraposición de opiniones, es más fácil introducir opiniones polémicas. ¿Bien? De hecho, es una estrategia bastante habitual en los humanistas de la época de Bala, de introducir una opinión polémica al principio del texto y luego refutarla. Al punto de que muchas veces, en los estudios que se hacen sobre estos diálogos, queda poco claro si verdaderamente la posición polémica no es la más importante del texto. Bien, y el de Vero Bono es uno, o sea, el texto este de Bala es uno de los ejemplos de eso. Ya hablaremos de eso, pero para anticipar, una de las principales discusiones que se han generado en la tradición interpretativa sobre el placer y el verdadero bien es, bueno, ¿hay una defensa del placer o no? Bien, porque en muchos sentidos uno dice sí, obviamente sí, pero esa defensa del placer es, comillas, comillas, ¿en serio? ¿Bala de hecho está proponiendo una defensa del placer o es toda una estrategia lúdica de autodestrucción de la filosofía antigua o de final exaltación del cristianismo? Digamos, hay un punto en el que Bala está sosteniendo que el hedonismo es una filosofía válida o no. Bueno, acá cuando hable del tono del libro vamos a ver que algo de eso está anticipado en la forma de la escritura. Este último libro, está hablando del tercer libro, del que exalta el cristianismo, tiene una cierta dignidad a partir de su temática. En cambio, en los anteriores, y sobre todo en el primero, aparecen mezcladas algunas cosas hilarantes y licenciosas que nadie que considere la condición del asunto y escuche el motivo de mi proyecto me reprenderá por haber escrito. Fíjense, algunas cosas hilarantes y licenciosas. El primer libro, el que defiende el placer. Pues para quien preste, para quien preste atención al contexto, ¿qué es más ajeno a la defensa de la causa del placer que un discurso triste y severo, de forma que parezca que mientras hablo a favor de los epicúreos me hago pasar por estoico? Por esto convendrá que aquel estilo ácido, vehemente y apasionado que uso para hablar en muchas circunstancias sea modificado por una forma de hablar más alegre y relajada. Además, es indudable que en la capacidad para deleitar está la fuerza más grande de la oratoria. ¿Bien? Fíjense, por un lado que aparece esta división de estilos, que ya por supuesto tiene muchos siglos para este momento, entre un estilo elevado, un estilo más relajado y cómico, y una justificación del estilo licencioso, digamos, del estilo por momentos mitino, diríamos, quizás hoy, del primer libro, donde aparece, como dije la vez pasada, una crítica a la virginidad femenina, por ejemplo. Pocos textos conservados de Epicuro, no es un autor cómico Epicuro, se escribe con toda seriedad, lo poco que nos ha quedado de él. No, no es un autor que esté haciendo una defensa lúdica del placer.
Epicuro. Y Lucrecio tampoco, ¿no? El de Rerum Natura, sobre la naturaleza de las cosas, este extenso poema que probablemente Bala no conocía de forma íntegra, aunque no estamos del todo seguros. Tampoco tiene un tono humorístico. O sea, esta asociación entre defender el placer y hacer chistes no es una asociación espontánea que la filosofía hedonista antigua necesariamente postulara. Es una puesta de bala para diferenciar también el tono que efectivamente, ¿no? El ascenso del alma al cielo en el libro tercero es extremadamente pío y extremadamente religioso en su tonática, aunque está lleno de elementos paganizantes, cosa que tampoco es rara. Después veremos esto el encuentro que viene. Además, también es muy interesante en esta pequeña declaración cómo Val habla de su propio estilo, ¿no? Su estilo ácido, vehemente y apasionado. Yo diría que el estilo ácido, vehemente y apasionado está también en Sobre el placer y el verdadero bien, más en algunos pasajes que en otros, ¿no? Pero hay un reconocimiento de Bala de su propia naturaleza belicosa y polémica. Y finalmente esta declaración, ¿no? La capacidad para deleitar es la fuerza más grande de la oratoria, interesante también, y que tiene que ver con varias declaraciones que van a aparecer intercaladas en el texto, donde sobre todo Mafio Bello, o sea, el orador epicúreo, va a declarar su intención específica de no hablar como un filósofo. No voy a hablar como un filósofo, voy a hablar como un orador. Esto es algo muy de la época, muy propio de los debates internos a las disciplinas del siglo XV, que tienen que ver con este ataque, no solo a la escolástica atomística, digamos, no pensemos solamente en eso, sino en general a la dialéctica, entendida como esta parte del trivium que hoy relacionamos con la lógica o la semántica en algún caso, y que resultaba profundamente irritante para los humanistas que querían, como sabemos, imitar a Cicerón, etcétera, etcétera. Y entonces sus fuentes filosóficas no van a ser tanto Aristóteles o Platón o Séneca, sino más bien Cicerón y Virgilio. Bien, el texto está plagado de citas de Cicerón y Virgilio, ocasionalmente Quintiliano, también otro autor muy valorado por Bala, como dijimos, pero no va a ser un texto de discusión filosófica de avanzada en ninguna medida. Bien. Esto es algo que es divertido que nosotros digamos, yo como, bueno, creo que dijo Paula la primera vez, soy licenciado en letras, y si bien trabajo estos temas que tocan mucho con la filosofía, en el fondo las divisiones entre letras y filosofía siguen siendo muy visibles. Cuando uno va a un congreso de medievalistas se encuentra estos especialistas en escolástica que manejan una cantidad de categorías que los que trabajamos con los estudios humanitatis muchas veces desconocemos por completo. Bien, yo no puedo explicar la escolástica de Duns Scoto, lo mismo que no podía explicarla a Lorenzo Val. Pero bueno, hay un interés propio de este texto en sostener este tipo de discurso oratorio, elocuente, divertido, apasionante y no árido. Vamos a ver, quizás o incluso, que hay una asociación ahí medio curiosa por momentos de Bala entre estos estoicos antiguos y los escolásticos modernos, como si de alguna forma el estilo estoico de pensamiento condujera a la sutileza filosófica, cosa que, bueno, hay testimonios que lo dicen por otro lado, mientras que el estilo epicúreo, como decía, pareciera no hacerlo. Y ojo, hay que decir que si bien Epicuro no escribe de forma cómica, es cierto que Epicuro sí rechazaba dentro de su filosofía la lógica. Bien, esto es cierto, eso está testimoniado, y efectivamente, si bien es difícil o imposible quizás saber hasta qué punto Bala tenía conocimiento directo de esto, ya en Cicerón aparece esta cuestión, ¿no? Cicerón, cuando habla de la obra de Epicuro, dice que a Epicuro no le interesaba la analítica, no le interesaba, ¿no? Estas cosas que ya le interesaban sin duda a Aristóteles y a muchos estoicos. Así que en ese sentido, Bala tiene ahí un apoyo histórico en su visión retórica, digamos, o no técnica, por lo menos, del epicureísmo antiguo. Como dije, el primer libro ya es algo de proemio, y esto ya no son citas, porque bueno, si empiezo a citar el primer libro estaríamos 3 horas. El primer libro aparece con una división que ya tiene una base en la literatura antigua, o en realidad en la historia natural, si prefieren en Plinio, Plinio el Viejo, el naturalista antiguo más destacado, que es esta división entre esta cuestión respecto de si la naturaleza es para nosotros una madre, mater, o una madrastra, no huerca. ¿Bien? ¿Y qué significa una madrastra? Bueno, según la tradición que todos conocemos, una madrastra es algo malo. ¿Bien? O sea, si la naturaleza básicamente lo que hizo fue ponernos en una posición imposible. Como dije, ¿no? Esta primera parte del diálogo, el primer libro y el segundo libro, se presentan en un 99%, porque hay algunas rendijas, pero un 99% como si estuvieran dialogando autores de la época de Cicerón.
sea, Catón Sacco habla de la naturaleza, no dice Dios hizo esto o lo aquello, la naturaleza aparece como una especie de deidad o como una fuerza, en todo caso, suprema, que no tendría específicamente una mano divina atrás, ¿no? La naturaleza misma es acusada por Catón Sacco, básicamente de presentarnos frente a una existencia en donde la virtud no tiene premio y el vicio sí. ¿Bien? Básicamente lo que está diciendo Catón es quejarse, ¿no? De por qué no somos felices, ¿bien? ¿Por qué tenemos que venir a este mundo? ¿Y por qué los vicios, por qué los placeres, por qué los vicios son tan, o sea, la típica cosa que todos nos preguntamos tantas veces en nuestra vida, ¿por qué las cosas ricas nos hacen mal? O sea, eso es lo que está diciendo Catón, ¿no? ¿Por qué el dulce de leche es tanto más rico que la avena, pero si me como un kilo de dulce de leche me hace percha y me pongo la avena no? ¿Bien? ¿Por qué lo placentero, y podemos hablar por supuesto de otras cosas placenteras, son vicios? ¿Por qué lo placentero es vicioso y lo moralmente recto, en cambio, es áspero? ¿En qué cabeza cabe, digamos, que el mundo funcione así? Eh, por eso, Catón acusa, o sea, se planta frente a la naturaleza, ¿no? Simbólicamente, por supuesto, y se planta como una especie de abogado defensor de la humanidad frente a esta naturaleza madrastra que nos llena, y aparte, ¿no? Por un lado está esta cuestión que digo, por otro hay otra cuestión que tiene que ver con la naturaleza, nos trae terremotos, plagas, incluso guerras, dice Catón Sacco, como si las guerras fueran causa de la naturaleza. Y por último, aparece un argumento aristotélico que menciono porque Bala va a volver sobre este argumento en varias partes del libro, que es la teoría del justo medio. Bien, para la mayoría será familiar, pero es esta teoría según la cual a toda virtud le rodean un vicio por defecto y otro por exceso. Ejemplo típico, el hombre valiente tiene por un lado al temerario, que es el exceso, dicen que está mal ser temerario, mandarse solo contra un ejército de 1000 personas, estar temerario, y la cobardía, por falta. Bien, o sea, ser cobarde, por supuesto, es malo. Eso, plantea Catón, hace que matemáticamente la cantidad de vicios duplique la cantidad de virtudes. Bien, un argumento medio dudoso, pero que retóricamente tiene su efecto, ¿no? Si por cada virtud hay 2 vicios, entonces hay, digamos, 100 virtudes y 300 vicios, 200 vicios, perdón. Con lo cual nos encontramos frente a un ejército, dice específicamente eh, Catón, de vicios y un número muy limitado de virtudes para enfrentarlos. La concepción de la naturaleza que aparece en este parlamento de Catón es totalmente antiestoica, o sea, no tiene nada de estoicismo. Bien, es quizás uno de los puntos donde Bala se aleja más de las fuentes. Y hay que decir, y acá también hay que reconocer que Bala tenía elementos para conocer la visión estoica de la naturaleza, porque en Cicerón esto aparece. No hacía falta que fuera a desenterrar un manuscrito griego. No. En los textos ciceronianos, la concepción de la naturaleza estoica no tiene que ver con esta crueldad. El universo estoico es un universo ordenado, es un cosmos. ¿Bien? Frente a esto hay varias hipótesis posibles. Una es que simplemente Bala le conviene, para su argumentación, elegir digamos, distorsionar la filosofía estoica para sus propios beneficios. Otra puede ser también, que es muy discutida y comentada, si tras esta condena de Catón Sacco a la naturaleza del mundo, hay en realidad una especie de condena de Bala a una tradición cristiana de desprecio del mundo. ¿No? O sea, si bien por supuesto sabemos que no es cierto que el cristianismo haya siempre despreciado la naturaleza del mundo, tenemos efectivamente una tradición medieval de contemptu mundi, de desprecio del mundo, ¿no? Hay varios textos en esta línea, donde se presenta efectivamente que el ser humano está rodeado de horrores, incluyendo su propio cuerpo. Bien, Inocencio III es un ejemplo clásico de este tipo de textos. Y hay también muchos estudios, algunos desacreditados y otros no tanto, que han mostrado que hubo un esfuerzo específico de los humanistas del siglo XV por marcar una visión positiva del mundo. Bien, o sea, contrarrestar este desprecio del mundo con la dignidad del mundo, la dignidad del hombre. Es una reducción muy, muy esquemática, pero tampoco deja de tener algo de cierto. Entonces está esta posibilidad. ¿Será el estoico, comillas, estoico, Catón, una representación de un cristiano resentido con el universo? El texto no lo dice en ningún momento, vale decir, ¿no? Pero por lo menos amerita algún tipo de especulación. A esto, Maffeo responde con una sonrisa, se burla. Acá viene una de las partes más cómicas del texto, donde Maffeo empieza a dar un montón de argumentos para ridiculizar
este temor estoico frente al mundo, ¿no? Esta idea del estoico que está siempre aterrado por el vicio, por la naturaleza, por todo esto demás, y plantea al contrario que la naturaleza es providencial, lo dice así, la naturaleza es providencial, provee al ser humano todas las oportunidades para el bienestar, la naturaleza nos da todo lo que necesitamos, y en todo caso somos los hombres, y sobre todo los estoicos, los que son incapaces de disfrutar de esta plétora de beneficios, ¿no? Que la naturaleza llueve sobre nosotros. O sea, por un lado, el mismo Maffeo dice hay muchas de las cosas que Catón atribuye a la naturaleza que son propias del ser humano, como la guerra, y otras que tienen que ver con una visión errada, ¿no? Si nosotros cambiamos el ángulo de nuestra perspectiva, podemos y debemos disfrutar de todo lo que la naturaleza tiene para darnos, que es un montón. Así que ahí aparece esta primera defensa del placer. Porque también lo que va a decir Maffeo Bello es que el argumento de Catón se come la cola, o sea que termina autodestruyéndose, porque Catón plantea, bueno, la virtud se opone a la naturaleza. Entonces, ¿no será que el problema es la virtud? ¿No? ¿No será que el ángulo está mal? Dice Maffeo Bello que lo que hizo Catón fue dar una defensa paradójica del epicureísmo. ¿Bien? Y frente a esto se va a plantear entonces, ahora sí, el centro del debate del libro de Bala, es la posición entre la virtud, u honestas, o rectitud moral, o integridad, etcétera, frente al placer, voluptas, ¿no? Maffeo Bello ahí plantea, más o menos mitad del primer libro, que ese tiene que ser el tema del diálogo, o sea, cambia un poco el ángulo de la discusión, ya no va a ser la naturaleza, sino esta cuestión, y él va a defender la posición epicúrea, pro voluptas, o sea, la visión hedonista, mientras que Catón va a ser tomado como el representante de la visión estoica de la defensa de la integridad moral, todo, insisto, en un ambiente que se plantea como no cristiano. ¿No? No están debatiendo en este momento del diálogo, o sea, la visión cristiana aparece después, no aparece presentada de entrada como una de las contendientes. La contienda es entre placer y virtud. Ahora, el argumento que utiliza, un argumento que rápidamente Maffeo trae a colación, es la asociación entre el placer y la conveniencia, o utilitas en latín. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Significa que mientras que la rectitud moral, esta virtud estoica, se define, según Bala, por ser un bien en sí mismo, bien, o sea, según esta visión, que tiene testimonios antiguos, la virtud estoica es una virtud que no tiene otro fin que sí misma. O sea, el estoico no es virtuoso para ser feliz, no es virtuoso para ser exitoso, no es virtuoso para ir al cielo. Es virtuoso porque la virtud es un bien en sí mismo, ¿no? Padecer una injusticia es mejor que cometerla. No importa el beneficio que obtengas de la virtud, sino que ser virtuoso ya es el único y último beneficio de esta integridad moral. Esta concepción de la virtud, que tiene, insisto, testimonios antiguos, siempre ya desde la antigüedad fue un problema para el cristianismo, ¿no? O sea, ¿en qué medida el cristiano puede asumir como propia una defensa de una virtud que es un fin en sí mismo? Pareciera problemático cuando los santos, ¿no? Los mártires, mejor, los mártires cristianos son quemados o mueren comidos por los leones y defienden una visión, digamos, o sea, se postulan o se posicionan en una especie de ética comparable con la ética estoica, que también decía, el estoico es feliz aunque esté siendo torturado, porque si él fue justo, él es feliz igual, ¿no? Esta felicidad que no tiene que ver con la alegría, sino con la conciencia de la propia rectitud. Bueno, ¿hasta qué punto eso es asimilable en una visión cristiana del mundo? Es bastante complejo, es uno de los grandes temas de discusión de Bala, y que no es solamente Bala el que va a plantear este problema. Entonces, él va a hacer una asociación entre el placer y básicamente la búsqueda de beneficio. Bien, hay un utilitarismo en Bala, que es bastante comparable con el utilitarismo luego del siglo XVIII y del XIX. O sea, hay un utilitarismo que incluso, de hecho, podemos encontrar en Epicuro también, salvando las distancias, y que hace que autores como Stuart Mill y otros autores utilitaristas hayan recuperado parte de esta tradición hedonista, porque se basa en la idea básica de un cálculo, ¿no? ¿Qué me conviene más? Esto. ¿Me conviene más me duele un diente? ¿Me conviene más sufrir por el dolor del diente o ir al dentista, que me va a hacer sufrir el dentista, pero luego voy a sufrir menos porque el diente va a estar arreglado? Entonces es un cálculo utilitarística basado en el placer, un cálculo utilitario, si prefiero. Bien, y últimas cosas para ir cerrando. ¿Qué es el placer, por otro lado? No, yo digo, Maffeo Baggio defiende el placer. Bueno, lo define en el texto, vamos a ver cómo, esto lo leo.
Por consiguiente, el placer es el bien que es buscado en todo momento, situado en el deleite del alma y del cuerpo. Muy importante esto, del alma y del cuerpo. No solo del cuerpo, no solo del alma. Como principalmente consideró Epicuro, y al que los griegos llaman hedoné. Pues, como dice Cicerón, no se puede encontrar en latín ningún término que indique con mayor precisión que el significado de hedón. A este vocablo, todos en todas partes lo asocian dos conceptos, alegría del espíritu y una suave impresión de deleite en el cuerpo. Esto está citado del De Finibus, este libro que ya mencioné varias veces, De Finibus Bonorum et Malorum, de Cicerón, y aparece entonces, fíjense esta definición de placer, que es tan humanista en algún punto. No tiene que ver tanto con referirse a experiencias personales o experiencias humanas, sino una cuestión filológica. ¿Qué es la placer? Bueno, es la traducción de Doné. ¿Según quién? Según Cicerón. Esto no es menor, este párrafo, ¿no? No solo por la cuestión filológica que acabo de escribir, sino porque la elección de la palabra voluptas, en latín, por supuesto, como traducción de hedone, no es gratuita. Es un problema que ya tenían los traductores medievales, por ejemplo, de Aristóteles. Porque la palabra voluptas en la tradición medieval está asociada mayormente a los placeres corporales, a los placeres carnales, si quieren incluso. ¿Bien? Que, bueno, de ahí viene voluptuosidad para nosotros, que también es una palabra que rara vez usaríamos por placer no carnal. Mientras que otras palabras como gaudio, por ejemplo, no tienen esta connotación. Cuando, ¿no? Cuando Aristóteles habla de los placeres de la contemplación de los dioses. Bueno, ese tipo de placer no parece para la mayoría de los autores medievales eh, asociable con la palabra voluptas. Pero Bruni y Bala, probablemente leyéndose entre sí, deciden que sí. Y lo hacen en base a Cicerón, por otro lado, no es un descubrimiento de ellos. Pasa que para Cicerón la palabra voluptas probablemente no tenía la connotación, o seguramente no tenía la connotación que fue adquiriendo luego en la Edad Media cristiana. Bien, bueno, voluptas podía ser una palabra que quizás tenía una cierta entonación corporal, pero que no tenía esa carga negativa tan profundamente asociada al hedonismo en buena parte de la Edad Media. Entonces, al hacer una defensa no del placer, que es la palabra en español, sino de la voluptas, con este significado propio y tradicional, medieval, cristiano, hay una fuerte apuesta de Bala en encontrar un placer que por lo menos incluye una importante dimensión corporal. Bien, y que no es una discusión que tuviera Epicuro, porque Epicuro habla de Doné, por supuesto, ¿no? Es griego. Así que ahí tenemos una de las apuestas también filosófico-filológicas, si quieren, de Bala. Y ahora sí, para ir terminando, esta cita me parece reveladora del enfoque con el que Maffeo Bello, este defensor del epicureísmo, plantea que debe encarar el ser humano, su relación con el mundo, por contraposición a la visión que él llama estoica. Dice, aquellos, o sea, los estoicos, dicen que deben ser buscadas las labores gratuitas, nosotros las alegrías, aquellos los tormentos, nosotros los placeres, finalmente aquellos la muerte y nosotros la vida. ¿Bien? Es interesante este tipo de frases que aparecen varias veces en el texto de Bala, que tienen una resonancia, por un lado, cristiana, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, nietzscheana pareciera por momentos, ¿no? Esta cuestión de cierto vitalismo antiestoico, antimoralista, en donde aparece una defensa no del placer corporal, del sexo y el alcohol y no sé qué, sino una defensa de la vida. De hecho, uno de los estudios más famosos y citados sobre Lorenzo Bala se llama The Defense of Life, ¿no? Y toma este tipo de oraciones, el estudio de Maristela Lorch, que es una de las que, de hecho, la que hizo la edición crítica del texto, en la que yo mismo me baso en este libro, en esta traducción, plantea esta cuestión, ¿no? Como que el texto de Bala, más que una defensa del placer específicamente, es una defensa de la vida frente a este anquilosamiento sabiondo de los estoicos, amargados, etcétera, avejentados y, bueno, sufrientes. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Yo más o menos cubrí lo que quería plantear hoy. Buenas, Dale. ¿qué tal? Sí, Yo Julián. quería hacer una pregunta, esperé un segundo si alguien quería preguntar antes que yo, pero bueno, en fin. Mira, bueno, buenísima la exposición, Mariano, como siempre. Gracias. Eh,
quería consultarte por esto. Vos mencionaste al principio que había una cuestión referida a la idea de que los paganos no, entre los paganos no había virtud, y me hizo ruido por esto, ¿no? Yo quizá estudie un poco, cosas un poco posteriores a Bala, y hay una recuperación de los paganos con el mismo espíritu de los apologistas que está también en Lactancio, de que la virtud cristiana y Cristo mismo apareció de una manera seminal, por decirlo de alguna forma, en el mundo pagano. Mm. Y además está también la teología poética, que tiene su razón de ser básicamente en la demostración de esto mismo que te acabo de decir. No sé si Bala eh, toma cartas en el asunto, si escribió algo sobre teología poética. Bueno, eso. No, sobre teología poética, que yo sepa no, digamos, nada de lo que se ha leído, pero sí sobre, Bala toma cartas indirectamente en el asunto, ¿no? De la filosofía, de la teología antigua, digamos, de esta conexión que hace muy enfáticamente Marsilio Ficino y el neoplatonismo florentino en general, de Hermes Trismegisto, como esta figura, como esta conexión sapiencial que va efectivamente, que puede reunir de alguna manera la tradición cristiana y pagana, a partir de figuras muy antiguas que habrían tenido que ver con la formación tanto de Moisés como de Platón, digamos, indirectamente, ¿no? Y Bala, como tiene un espíritu más filológico que filosófico, en varios textos va a intentar desmentir estas asociaciones, ¿bien? O sea, duda de Dionisio el Areopagita, presenta argumentos de tipo más filológico respecto de la separación de estas tradiciones que respecto de su unión, ¿no? Es interesante en ese sentido el tipo de humanista, digamos, que representa Bala, es muy diferente en ese sentido del tipo de interés que podía tener por los antiguos la generación siguiente, como Ficino, por ejemplo, Pico de la Mirándola, en donde hay una conexión de la sabiduría pagana que tiene que ver, como vos decís, y también con otras cosas, ¿no? Respecto de una especie de teología precristiana. Bien, Bala es muy escéptico respecto de estas cosas y más bien va a proponer un corte, ¿no? Un corte respecto del cristianismo. Vale decir, igual, esto la que viene, seguramente si me da el tiempo algún comentario haré, que hay otros textos de Bala en donde aparecen visiones, o sea, no es que Bala condenar a toda la reflexión ético-antigua de forma tan tajante como quizás en este texto. Pero sí hay una insistencia en la fe, ¿bien? Que marca una distancia muy fuerte con cualquier teología filosófica en ese sentido. Bien, no sé si hay algo Gracias. ahí en el chat. No, gracias a vos, Julián. Eh, bueno, acá veo que Marcela pregunta por dónde puede comprar el libro. Te dejo a vos, Pablo, responder eso, pero Ay, sí, ahora le contesto por el chat, gracias. no, gracias a ustedes. Bien, si no hay más preguntas, entonces si les parece, cortamos acá. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene y ahí sí vamos a hablar del libro segundo, pero sobre todo del libro tercero y de, digamos, cómo entra a jugar el cristianismo, propiamente dicho, en esta discusión. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Ah, Paula, ¿estás hablando? Estás muteada, ¿eh? No sé. Sí, me quería despedir de vos, estaba justo contestando el mensaje de Marcela. Quería despedirme y agradecerte porque fue súper interesante, igual que la vez pasada, o más incluso, y bueno, espero con mucho entusiasmo la próxima. Bueno, muchas gracias, Paula. Bueno, hasta luego a todos y todas. Nos estamos viendo.